En este vídeo te voy a hablar sobre xenomorfos, androides y replicantes. ¿Están relacionados los universos de Alien y Blade Runner? Las sagas de Alien y Blade Runner forman parte de la historia del cine en palabras mayúsculas. Ambas franquicias tienen fieles legiones de seguidores y han generado grandes debates con respecto a sus principales iconos. En Alien es el xenomorfo, ese ser que parece sacado de una mala pesadilla de Lovecraft, cuyos únicos intereses aparentes son solo la muerte, la supervivencia y la reproducción. En Blade Runner, los replicantes, esos organismos casi idénticos a los humanos, pero con limitaciones a nivel emocional y de esperanza de vida, que generan interesantes dilemas con respecto a bioética y moralidad. Pero, ¿en qué se parecen estas dos franquicias? ¿Podrían estar relacionadas? Yo creo que sí. Acompañadme a este viaje por la reflexión y la especulación en el que intentaré convenceros sobre la relación entre ambas sagas, más allá de la pura especulación. Comencemos con las certezas. Ridley Scott es el eje vertebrador de ambas franquicias. Scott dirigió Alien el octavo pasajero en 1979. Después Prometheus y después Alien Covenant, todas de la saga Alien. Pero también dirigió Blade Runner en el 82 y dio su aprobación y visto bueno para Blade Runner 2049, así que su aura ha sido fundamental en ambas sagas, y no sería extraño que una figura de tal potencia e importancia en la cinematografía del siglo XX y XXI hubiese visualizado un mundo en el que la tecnología, los organismos extraterrestres y los organismos artificiales pudiesen compartir algún tipo de línea temporal. Ambas sagas comparten una misma sensibilidad tecnológica. Cuando el Narcissus se separa de la Nostromo en Alien, vemos un mensaje de aviso que también se repite en Blade Runner cuando Gaff está aterrizando el Spinner. Lo cierto es que está confirmado que Ridley Scott amaba tanto la secuencia de desconexión del Narcissus que decidió reutilizarla para el despegue y aterrizaje del Spinner en Blade Runner. El uso desmedido de la tecnología nos lleva a la siguiente certeza. Ambos universos muestran civilizaciones degradadas, militarizadas y sometidas a megacorporaciones que simbolizan un ultracapitalismo sin freno que lleva a una ausencia de toda esperanza en el futuro del ser humano, que parece haber elegido autodestruirse como especie, pero a la vez en ambos mundos la humanidad y la naturaleza se abren camino como entes filosóficos y trascendentales, no tanto a través de los humanos, sino a través de sus trasuntos artificiales, los bioingenierizados replicantes en Blade Runner y los androides sintéticos en Alien. Esto nos servirá para buscar más adelante conexiones más íntimas y especulativas, pero ahora continuemos con la interrelación de ambos universos. El Capitán Dallas trabajó en Tyrell. En la pantalla de presentación del personal de Nostromo en Aliens, aparece claramente que Dallas, capitán de la Nostromo, trabajó en la Tyrell Corporation creada por Eldon Tyrell, que a su vez es el creador de los replicantes en Blade Runner. Y es ahora donde entra una tercera película que conecta de manera aún más interesante los dos universos. Soldier, de 1998, fue escrita por David Webb Peoples, co-guionista de Blade Runner. En ella encontramos suficientes referencias visuales, narrativas y conceptuales como para que muchos fans y críticos la consideren una especie de secuela no oficial o universo compartido del clásico de Scott del 82. Soldier nos narra la historia del sargento Todd 3465, un humano criado desde niño para ser el soldado perfecto. Cuando una nueva raza de supersoldados genéticamente superiores toma la delantera, Todd tendrá que luchar para mantener su supervivencia. La película tiene varios easter eggs escondidos que aportan cierta claridad sobre la unión del mundo de los xenomorfos y los replicantes, con referencias directas a ambas sagas, como por ejemplo, la relación entre Roy Batty
y Todd 3465. Ambos lucharon en la batalla de la Puerta de Tannhauser. Esto se confirma en el tatuaje de Todd, que se puede ver en varios fotogramas, y además en una de las pantallas informativas también se indica que Todd luchó en esta batalla interestelar, a la que el replicante Batty hizo referencia en su monólogo final de Blade Runner. Curiosamente, esta batalla no se ha descrito en ninguna película ni libro, y solo tenemos algunas referencias pictóricas fruto de la imaginación de sus autores. Pero tal vez lo que mejor describe y une a Roy Batty y Todd 3465 es que comparten un anhelo por encontrar el sentido de la vida y su función en un mundo hostil y aciago. En un momento de la película, Todd 3465 es abandonado en un planeta vertedero en el que se puede ver claramente un spinner abandonado. Curiosamente, ese paisaje post-apocalíptico nos recuerda de manera sospechosa a mucho del metraje de Blade Runner 2049, que se sitúa 30 años en el futuro de Blade Runner. Y os preguntaréis, ¿y la relación con Alien? Pues bien, en Soldier se hace una referencia muy sutil al rifle de pulsos M41A y a la USCM Smart Gun, que son las armas utilizadas por los marines en Aliens el Regreso. El M41A Pulse Rifle era un fusil de asalto de acción por pulsos fabricado por Armored Battlefield Systems. Fue utilizado de forma extensiva por el Cuerpo de Marines Coloniales de los Estados Unidos y por el Ejército de los Estados Unidos como su arma de infantería principal durante finales del siglo XXII, y también fue empleado por la corporación Weyland-Yutani. Estas armas han sido ampliamente utilizadas en los universos de Alien y Depredador para destruir a xenomorfos y yautjas. A pesar de que Ridley Scott, director de Alien y Blade Runner, nunca ha confirmado ninguna conexión entre estos tres universos, estos datos parecen demasiado evidentes como para ser meras casualidades. Una vez probadas las certezas, os invito a darle like al vídeo y suscribiros a mi canal para hacer feliz a un replicante. Ahora entraremos en el universo de la pura especulación, las teorías y los saltos de fe, así que os pido que abráis la mente y os dejéis llevar en este viaje a rincones muy oscuros que albergan gran esperanza. Primero, hablemos de las megacorporaciones presentes en ambas sagas. Tyrell Corporation, en Blade Runner, se especializa en bioingeniería avanzada y en la creación de seres orgánicos artificiales diseñados para trabajar en entornos hostiles, llamados replicantes. Su lema, más humano que los humanos, refleja su ambición de superar los límites de la creación orgánica natural. Weyland-Yutani, en la saga Alien, es un conglomerado industrial dedicado a la colonización espacial, terraformación, extracción de recursos y desarrollo militar. A lo largo de la saga Alien, los responsables de la compañía demuestran un despiadado desprecio por la vida humana y un interés extremo por controlar la vida extraterrestre con propósitos militares. Dallas trabajó en la Tyrell Corporation, que sabemos que existía antes del 2019, y la Weyland-Yutani fue fundada en el 2020, así que no sería demasiado descabellado pensar que ambas compañías convivieron en algún momento, y que ambas fueron multidisciplinares, dedicándose entre otras cosas al estudio de la inteligencia artificial y a la creación de entidades artificiales virtualmente idénticas a los humanos, los replicantes en Blade Runner y los androides en Alien, y que tal vez fueron competidoras, al estilo de las grandes compañías tecnológicas de hoy en día como Apple, Samsung, Tesla o Microsoft. Al fin y al cabo, los androides de Alien y Blade Runner son virtualmente idénticos a los humanos en su exterior. Incluso tienen similitudes en software, como podemos deducir si comparamos el clímax de Blade Runner, en el que Roy Batty se apuñala la mano con un clavo para evitar que sus músculos se bloqueen, y luego le dice a Descartes: ese es el espíritu, después de ser atacado con una tubería. En Alien Covenant encontramos paralelismos con la escena de Blade Runner, cuando Daniels apuñala a David con un clavo que lleva como collar.
A lo que David responde: ese es el espíritu. Todo parece ser algún tipo de glitch del sistema. Ya sabemos que la Tyrell Corporation puso una fecha de caducidad de 4 años a sus replicantes de la serie Nexus 6 por seguridad y control emocional. En Blade Runner, Roy Batty, Priest, Sora y Leon, todos Nexus 6, estaban diseñados para ser más fuertes que los humanos, como mínimo igual que inteligentes que sus creadores y capaces de realizar trabajos extremos como la minería espacial y el combate a nivel militar. Pero a pesar de sus grandes ventajas competitivas sobre los humanos, los Nexus 6 desarrollan emociones reales que los convierten en impredecibles. El apego emocional, los traumas, el instinto de supervivencia y un deseo íntimo de tener una voluntad propia los convertían en bombas de relojería que podían estallar en cualquier momento. En el universo expandido de Blade Runner tenemos el apagón de 2022, que aparece en el cortometraje Blade Runner Blackout 2022, que precedió al estreno en cines de Blade Runner 2049. En este evento canónico, un grupo de replicantes rebeldes de la serie Nexus 8 saboteaba la tecnología de Estados Unidos, provocando la eliminación de datos cruciales de sus compañeros replicantes y causando miedo y caos en la población, convirtiendo a los replicantes, de facto, en parias de la sociedad y renegados de la justicia, a la vez que garantizando su anonimato entre el resto de humanos. Es en Blade Runner 2049 donde conocemos a los Nexus 9, que a diferencia de las series 6 y 8, son obedientes, psicológicamente estables y controlables, y es aquí donde comienzan a unirse las costuras de la relación entre los replicantes y los androides de Alien. Todo nos lleva a pensar que los replicantes eran demasiado perfectos a nivel genético, más humanos que los humanos, como decía el lema de la Tyrell Corp, pero su humanidad los convirtió en imperfectos y peligrosos, así que su evolución fue hacia modelos más robóticos, biomecánicos y no bioingenierizados, con un comportamiento autónomo pero servicial. Al igual que los Nexus 9, los androides de Alien están enfocados en la tarea, imitan comportamientos humanos, son claramente superiores intelectualmente, mucho más fuertes, pero no expresan un anhelo emocional ni filosófico, al menos hasta que aparece este personaje y nos rompe todos los esquemas. Los replicantes resultaron ser productos defectuosos. Los androides también presentaban sus peculiaridades, pero David lo cambió todo. Ese ser perfecto, bello y de aspecto casi angelical, pasa de ser un obediente facilitador de sus amos a convertirse en un villano omnipotente con una megalomanía tan enorme que impulsa una nueva forma de vida, la de los xenomorfos. En la película, David se considera perfecto y superior, pero hay un pequeño momento en Alien Covenant que nos indica que los androides de Weyland-Yutani también cometen errores. Cuando recita el verso "Look on my works, ye mighty and despair", David dice que es de Lord Byron, cuando realmente el poema Ozymandias es de Percy Bysshe Shelley, no de Byron. Si los humanos cometieron errores al crear a los sintéticos, es de lógica pensar que los sintéticos también tienen defectos como sus padres humanos. De algún modo, los replicantes eran mucho más humanos que los androides de Alien, pero ambos acaban teniendo los mismos anhelos, encontrarse a sí mismos a través de su creador, como Batty con Tyrell y David con Weyland, pero también perdurar y crear vida. En ese aspecto, los paralelismos son claros. Los replicantes consiguen reproducirse en Blade Runner 2049, causando un futuro incierto que todavía no ha sido explorado en la gran pantalla. Por el contrario, David, desposeído de aparato reproductor, consigue crear vida orgánica a través del xenomorfo en Alien Covenant. He encontrado la perfección, la he creado, el organismo perfecto. Como decía Ian Malcolm en Jurassic Park, la vida se abre camino. Es imposible detenerla, ya sea un xenomorfo, un replicante o un androide. Los creados acaban convirtiéndose en creadores,
y a su vez cometiendo los mismos errores. La naturaleza del ser humano es la prevalencia de la especie, la búsqueda de la identidad y la transmisión del conocimiento, pero todo ello de manera imperfecta, a través del ensayo y el error. Los modelos Nexus y los androides de la Weyland-Yutani fueron objeto y víctima de la evolución del propio ser humano, y de su pueril intento de controlar a su propia creación. Y a su vez, el xenomorfo, creación de un sintético, también sobrevive y se abre camino a través de las estrellas, muy a pesar de que humanos y androides sigan obsesionados con controlarlos y despojarlos de su esencia evolutiva, que es reproducirse, alimentarse y entretenernos hasta límites insospechados. Espero que os haya gustado el vídeo, parte informativo, parte creativo y bastante personal en las reflexiones, pero creo que valía la pena expresarlo y generar un debate que me encantaría que se desarrolle en vuestros comentarios. Un saludo y os veo en el próximo vídeo, mis replicantes.